después de ese consenso de la ley, después que se alinearon a los senadores con relación a la ley, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tú estabas en la reunión, Orlando? ¿Tú estabas en la reunión? No. Esa reunión solamente fueron los proponentes, que son el diputado Darío Zapata y el senador Dionis Sánchez, y los presidentes de la comisión de ambas cámaras. Pero ya hoy se debe de conocer el nuevo texto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y en la Comisión de Hacienda del Senado, y mañana en la sesión convocada a las 11 de la mañana, pues ya aprobar en ambas lecturas en la Cámara de Diputados. El Senado, me imagino, que convocará posteriormente a esta sesión. Bueno, señores, primero, la situación de Haití está bien delicada y hay que darle seguimiento, y nosotros como país tenemos que estar atentos a lo que ocurre en el país vecino, porque pase lo que pase en ese país, nos afecta directamente a la República Dominicana. Y la crisis política que está viviendo Haití en estos momentos, por causa de quizás una crisis de legitimidad del presidente Jovenel Moïse, de lo que se está aprovechando de la oposición, lo cual es políticamente inteligente, porque de eso se trata la política. Pero eso no deja de crear una crisis en la cual se está cuestionando el periodo de gobierno del presidente Jovenel Moïse. Para recordar a los amigos que nos escuchan, Jovenel Moïse ganó las elecciones en el 2016. El expresidente Michel Martelly dejó el gobierno en febrero del 2016. Sin embargo, el Jovenel Moïse vino a tomar posesión prácticamente en el 2017. Y ese limbo que hubo entre las elecciones y la toma de posesión, la oposición le está diciendo a Jovenel Moïse que ya su periodo terminó. Por eso dicen que terminaba el 7 de febrero del 2016, cuando se supone que él debió tomar posesión, pero no fue así. Entonces Jovenel Moïse dice que no, que su periodo comenzó cuando él tomó posesión en el año 2017. Y esto ha creado toda una crisis en Haití, donde, Jovenel Moïse ha acusado hasta jueces de la Suprema Corte de Justicia de querer asesinarlo. Hay protestas en Haití, por eso el gobierno ha reforzado la seguridad en la frontera, y ya los Estados Unidos, las Naciones Unidas, la OEA y el propio gobierno dominicano apoyan que el presidente Jovenel Moïse termine su periodo conforme la fecha que tomó posesión, para que luego entonces se realicen los debidos procesos electorales y elegir nuevas autoridades. Recuerden que el presidente de Brasil tiene casi un año, el presidente de Haití tiene casi un año gobernando por decreto, por la crisis que hubo en el Parlamento, y que de hecho se está proponiendo una modificación constitucional para eliminar el sistema parlamentario de Haití. Naturalmente, yo creo que Haití no tiene la estabilidad política para tener un sistema parlamentario. Pero vamos a ver qué pasa, y atentos, porque todo lo que sea que pase ahí nos afecta directamente en la República Dominicana. Lo difícil, Orlando, de someter una reforma como la ha emprendido el presidente Jovenel Moïse es que lo ha hecho precisamente en el momento de mayor cuestionamiento a su legitimidad. Es decir, él no emprendió esa reforma en el tiempo en el que no estuviera en discusión. Él prácticamente cuenta con el apoyo de la comunidad internacional. Estoy viendo aquí, por ejemplo, un informe de Francia también que lo apoya, pero está esa debilidad. No, y Joe Biden, el gobierno de Biden dijo que Jovenel Moïse realmente es en febrero del año próximo que cumple su mandato. Orlando, y en ese caso... desde el 2017, febrero de 2017. Orlando, en este caso también hay que prestar atención, no solo a lo que ocurre en Haití, que a nosotros nos atañe directamente, sino lo que puede esto también significar en otras partes del mundo, en América Latina, porque del circo de Venezuela, a mi modo de ver, estamos pasando a la ridiculez. Porque, no, por ejemplo, ahora se está designando a un presidente provisional, lo mismo que pasó con Guaidó en Venezuela. Entonces, sí, se implantó un precedente que ahora se toma, independientemente de las distintas realidades que caracterizan a Venezuela y Haití, pero de todas maneras es el mismo recurso, un presidente paralelo, un presidente encargado.
por un precedente pero, también que se utilizó anteriormente. Leche, pero Entonces, es algo que ahora la comunidad reacciona en contra, la comunidad internacional. Pero apadrinó a Guaidó, una ridiculez inmensa. Lo mismo no puede seguir ocurriendo esto en América Latina. No puede. O sea, los gringos apoyaron a Guaidó en Venezuela, pero no apoyan al presidente provisional en Haití. Ellos es con su propia medicina que están ahora operando en Haití. Claro, yo creo que cada país tiene su contexto. Y me parece que en el caso de Haití, un golpe de Estado o algo por la naturaleza traería una inestabilidad en la región terrible, comenzando por nosotros como sus vecinos. Pero vamos a esperar a ver qué pasa. Yo no quería dejar de mencionar aquí brevemente la protesta de la semana pasada del 30% de la FPI. Ya es la segunda vez que el diputado Pedro Botello encabeza una protesta que termina con pedradas en el Congreso Nacional. Segunda vez. Y sigue convocando protestas. Una protesta que es un absurdo, porque eso no tiene ninguna base jurídica, lo del 30% de la AFP. Y duela a quien le duela, sin populismo lo digo, eso es un disparate de marca mayor, lo del 30% de la AFP. Cuando yo estaba en campaña, hace varios meses, estábamos en medio de la pandemia, en la zona colonial una señora me agarró a mí y me dijo, ¿usted está de acuerdo? Si usted es diputado, ¿usted va a votar a favor del 30% de la AFP? Le dije que no. Y cuando le di un ejemplo, dije, para que usted me entienda por qué no, si usted tiene un fiado, si usted tiene un colmado, y en ese colmado usted tiene un cliente que le pagaba todos los meses, le pagó enero, le pagó febrero, le pagó marzo, y de repente no le pagó abril, y no le pagó mayo, y no le pagó junio. Entonces, básicamente, si de ese cliente usted depende para pagar la mitad de su nómina, y le duró 3 meses sin pagar, usted va a tener que sacar de sus ahorros. ¿Usted prefiere que él le siga pagando fijamente en esos meses o usted prefiere sacar de sus ahorros? No, yo prefiero que me siga pagando fijamente. Y después es lo mismo. El dominicano, nosotros pagamos impuestos. Y los impuestos son para solucionar cualquier problema de pandemia, de crisis, de lo que sea, no los ahorros de la AFP. Arranquemos por ahí. Pero después no hay ningún bajadero legal para dar un 30% de la AFP. Eso es una protesta ridícula. No tiene sentido. Eso es un populismo mediático que ha encabezado un grupo de personas que se están aprovechando de eso para hacer política, o politiquería, mejor dicho, y para otras cosas. Entonces, además del fondo del asunto está la forma. Él habla del derecho a la protesta, pero lo está haciendo de una manera que no procede. Entonces, ¿tú no crees que hay una responsabilidad de parte del Congreso cuando esto permite? A mí me recuerda tanto el caso de los padres que se quejan de las travesuras de sus hijos adolescentes, como si fuese el Estado o la escuela que tiene que controlar eso, y es el padre o la madre que tienen que establecer la autoridad en la casa. En este caso, el Congreso no puede llamar a capítulo al diputado Botello. Ha llamado, hay una comisión de disciplina, se va a reunir nuevamente la comisión de disciplina y hay que ponerle definitivamente un alto a este tipo de protestas que, aparte de que entorpecen el tránsito, como lo entorpeció ese día en esa zona de tanto movimiento, para la productividad de la zona, y entonces hay violencia de por medio. Entonces, no tiene ningún sentido. Yo estoy de acuerdo en que debe de hacerse una sanción al diputado Pedro Botello, porque como dije en Twitter hace 2 semanas, cuando comenzó todo el tema de la ley 2801, si usted es diputado, los escenarios para tratar los temas están adentro del Congreso. Concéntrese adentro del Congreso. Usted es diputado, usted tiene una autoridad que pocas personas tienen de poder discutir temas de esa naturaleza dentro de los escenarios. Concéntrese ahí, pero el chantaje es una cosa fuerte. O sea que yo espero. Y ojalá que lo hagan, Orlando, perdona que te interrumpí otra vez, antes del 27 de febrero, para que él no intente deslucir lo que sería la primera rendición de cuentas del presidente Abinader. Yo creo que debe de ser así. Yo espero que esta semana se tome una sanción disciplinaria, en este caso, que es lo que le cabe al diputado Pedro Botello, por incentivar este tipo de conducta. Y ojo, que esto no es personal contra Pedro Botello, con quien tengo excelentes relaciones, pero las cosas hay que decirlas como son. Señores, en el caso de Ito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio, y esa nómina oculta que él ayer, o que el Diario Libre ayer sacó un reportaje, pero a mí me consta, yo en septiembre fui a visitar a Ito Bisonó, Industria y Comercio, y él estaba en ese momento informándose, recuerdo, de todas esas nóminas ocultas que habían en Industria y Comercio, donde habían nombrado desde familiares del titular hasta una serie de personas que no cumplían con ningún tipo de función.
ese tipo de saneamiento se está haciendo en muchas instituciones del Estado. Diario Libre consiguió acceso a esa información, pero así hay muchísimas instituciones del Estado que se han encontrado con decenas de nóminas ocultas de personas que no trabajan, que tenían desde familiares de los incumbentes hasta distintos tipos de personas. Fíjense que en el caso de Industria y Comercio estamos hablando de casi 4.500 personas. Habían incluso supuestamente médicos de un dispensario médico que tenía Industria y Comercio, y una cantidad de médicos para un dispensario de básicamente de que lo tenían 2 personas. Entonces, cuando vemos este saneamiento en las instituciones del Estado, hay que apoyarlos, porque se había creado una estructura en 16 años de rodear y llenar las instituciones del Estado de personas que no cumplían ningún tipo de funciones. Y eso creaba obviamente muchos más gastos, pero además creaba personas que no estaban justificando ningún tipo de su sueldo, de su remuneración. Y ese tipo de práctica hay que acabarlo. Yo sé que el ministro de Administración Pública, Darío Castillo, está muy enfocado en eso, y por eso las contrataciones de personal en el Estado están siendo vistas desde una lupa para no cometer ese tipo de violaciones que durante muchos años se cometieron. Y hay que apoyar al ministro Ito Bisonó en el desmantelamiento de esas nóminas ocultas y de cualquier otro ministro, director, funcionario que encuentre este tipo de nóminas o en fin, cualquier otra irregularidad. Hay que apoyarlos, porque nosotros tenemos que adecentar el Estado Dominicano. Y ya para terminar, señores, no quería dejar de decir que hoy el presidente va a anunciar a las 11 de la mañana los pliegos de la licitación del espectro 5G en la República Dominicana. Hace aproximadamente 2 meses aquí hablamos del tema del 5G. Ya hoy se materializa la presentación del pliego de condiciones. Se dará también el cronograma de fechas. Obviamente hoy automáticamente se apertura pues la licitación del espectro 5G. Es una licitación compleja, no una licitación simplemente como si fuera cualquier otro servicio que pudiera adquirir un departamento de compras y contrataciones de una institución del Estado, pero este es un espectro vital importante para nuestro país y para el futuro. Entonces, para que tengan algunas ideas, se estarán recibiendo ofertas hasta mayo de este año, y en junio se espera pues anunciar a los ganadores de una pregunta, Orlando. Sí. Aquí vino una comisión del Departamento de Estado que dirigía Pompeo hace unos meses a promover lo que ellos llamaban como la red limpia de Internet. Ellos pretendían que algunas empresas chinas como ZTE, como Huawei, no pudieran participar en esas licitaciones para promover la arquitectura 5G. Esta licitación excluye a las empresas chinas vetadas por el gobierno norteamericano en República Dominicana como parte de la red limpia, o ahora después que perdió Trump ya eso no tiene sentido. Mira, tú sabes que el Estados Unidos, cuando ellos vinieron, ellos posteriormente dijeron que República Dominicana había firmado la entrada a la red limpia. Luego se aclaró, el canciller aclaró que de boca se habló en esa reunión que el gobierno iba a entrar. Ahora, o sea, ustedes no llegaron a firmar, el país no llegó a firmar. No hubo una firma formal de vamos a sentarnos, firmamos un acuerdo y lo presentamos. Eso se conversó. Ellos, si tú vas a la página del Departamento de Estado, ellos incluyen a República Dominicana como parte de la red limpia. Ahora, aquí viene algo interesante y es... Pero no hubo un acuerdo para eso, Orlando. No hubo un acuerdo, aunque se lo ha hablado. Un acuerdo informal de obviamente el gobierno apoya las iniciativas en ese sentido del gobierno de Estados Unidos. Pero yo quiero aclarar algo importante. Si usted entra a la página de la red limpia, tú te vas a encontrar con que ellos presentan muchos países que están en la red limpia. Brasil, Colombia, Argentina y algunos países europeos. Pero si tú vas y averiguas cómo es que cada país está en la red limpia, es una realidad un poco diferente a la que se vende. Y me explico. Por ejemplo, Brasil, ¿qué hizo Brasil? Brasil dijo, yo estoy en la red limpia, pero ellos crearon un protocolo de cómo se va a implementar el 5G allá, y eso no excluye compañías chinas. Entonces, ¿qué hizo Brasil, por ejemplo? Que esto, y esto es lo que voy a proponer aquí ahora, que trabajemos el gobierno dominicano y que el Congreso Nacional pueda tener participación, y es en una estrategia de seguridad nacional del 5G.
porque eso es lo que los países han implementado. Creo que fue Costa Rica, si memoria no me falla, que hizo que de los dos espectros 5G, los dos ganadores fueran de dos países diferentes. De esa manera podían tener quizá un suplidor chino y un suplidor, por ponerlo así, de Occidente. Hay otros países que están haciendo chequeo previo de seguridad con su infraestructura de ciberseguridad para el caso donde sean chinos los suplidores. Entonces, al final va a ser muy difícil no trabajar con los chinos. Obviamente, los chinos lideran el mercado. Los chinos lideran el mercado. Perdón, si tú te pones a ver el expediente de Edward Snowden, tú te das cuenta que el riesgo de que te espíen o te dejen puertas traseras en los dispositivos para entrar no es solamente chino, porque lo que denunció Snowden era precisamente eso. Correcto. Entonces, yo no sé a quién temerle más. En el caso de República Dominicana, que es como el jamón del sándwich, ¿no? No, pero además, por ejemplo, estamos hablando de suplir el espectro, pero los mismos aparatos, la gran mayoría de los dominicanos van a utilizar aparatos para adquirir o para tener 5G, que son chinos. Huawei. Claro, oye, hasta los americanos manufacturan chinos. Todos los modems de este país son chinos, los modems y los routers, todos son chinos. Es así. O sea, y hay una gran parte de la infraestructura de telecomunicaciones que suplen empresas chinas. Entonces, ¿qué al final es lo que debemos de trabajar? Y es mi propuesta, una estrategia nacional de seguridad para el 5G. De manera que se monitoree a los suplidores, se permita la participación de distintos países y al final podamos los dominicanos gozar de esta nueva generación del Internet. Orlando, bueno, con la cuestión esta de la denuncia de las personas que estaban en nómina y que no representaban, que no rendían un servicio, una denuncia que desde mi punto de vista era una denuncia de octubre, ¿no? Debió producirse en octubre, se produce ahora. De todas maneras, donde quiera que eso esté, lo que hay es que corregirlo. Pero me parece que el ministerio se vira a primera base, a cuidarse en primera base, tiene un bateador ahí distinto y entonces no lo enfrenta. Porque yo no veo que sea el PLD el que esté atacando al ministro o al ministerio de manera irresponsable, planteando que se rebajen los combustibles. Yo no veo que sea el PLD. Yo veo que hay otros actores, pero naturalmente parece que era más factible darle su fundazo al PLD para aplacar un poquito la cosa. El que era más fácil de darle su fundazo era el PLD. Pero ¿por qué tiene que el PLD pagar por los ataques de Ramón Alburquerque, por ejemplo? Que es el que le está dando al ministro. Dice Ramón Alburquerque, si el gobierno del PRM y los aliados no para la salsa de la subida de los precios de la canasta familiar, de los combustibles, es decir, le está atribuyendo la alza de los combustibles al gobierno. Un líder del PRM, no el PLD, que es el que se está llevando los fundazos en estos momentos. Entonces, emplea a su gente y se distancia con prudencia de la oligarquía. La oligarquía es la que está en el poder, según ese líder del PRM, la oligarquía con la que está gobernando Luis Abinader. Para acercarse al ejército popular que le llevó a gobernar, podría tener una breve estadía en el poder. Es decir, sectores del propio PRM y sectores de la sociedad que apoyaron al PRM por incomprensión, por demagogia, por lo que fueran, atacan al ministerio y veo como que el golpe se desvía. Vamos a darle un fundazo al PLD, aprovechar para darle un fundazo al PLD, a su presidente, ahora para menguar estos ataques, pero ¿y los otros que están atacando ahí, que están por su cuenta?
Porque eso no tiene que ver, don Julio, eso no tiene que ver. No tiene que ver, no. Lo de la nómina no tiene que ver con eso. No tiene que ver, no. Lo de la nómina no tiene que ver con eso. Definitivamente, Julio, porque esa gente no estaba trabajando lo que está haciendo el ministro de su trabajo. No tiene que ver, no. Tú dices que y hay eso es una gente de esa distracción, buscando Julio. prestaciones, Orlando, gente que nunca fue por ahí. Tú dices que es una distracción eso. Sí, lo único que los golpes Es una distracción. lo único que los golpes No, y además eso no. Lo único que los golpes esa gente eran botellas del PLD. Lo único que los golpes se le pegan al PLD. Entonces, imagínate tú. Bueno, el PLD está en una racha. Yo veo que al PLD le están dando una lesión. Mire, ustedes están tranquilos. Ustedes no están atacando. Ustedes no se están metiendo en esto. Pero los golpes se lo están tirando ustedes. Ustedes tienen que reaccionar. No. Porque los que están atacando son otros y los golpes entonces a ustedes es para ustedes que se viran a golpearlo. No, el PLD está en una mala racha de por sí. O sea, eso no hay ni que hablar. pero parece que sí. Y hasta por los ataques ajenos, entonces te piden cuenta a ti y te golpean a ti. Esto no tiene que ver con eso. Lo que pasa es que aquí sabemos que el presidente del PLD, cuando su amigo y hermano Danilo Medina dispuso que tuviera unos meses preso, le dejó la institución con el incumbente después de Temístocles montar. Eso era Temístocles que lo manejaba. Y eso había que decir, porque lo que se hizo en ese ministerio fue un abuso. Señores, nada más hay que ver lo del alquiler de ese edificio. Es una cosa que no tiene madre. Y eso no hemos llegado ahí todavía. Pero ese alquiler es del Banco de Reserva. Es al Banco de Reserva ese alquiler. El dueño de ese edificio es el Banco de Reserva. No es un particular. El costo de ese alquiler de ese Julio, ¿de cuál edificio? Del de Industria y Comercio. Ese es un edificio. Porque ellos tienen mucho. Bueno, donde pero está Julio, hay que ver, aunque sea del Banco de Reserva, ese es un edificio del Banco de Reserva. Pero aunque sea el Banco de Reservas, el proceso debe, es decir, tú vas a rentar un bien del Banco de Reserva, tiene que tener sentido de proporción, el costo de la renta debe guardar relación con las utilidades. Yo no estoy en contra de que los ministerios operen en locaciones alquiladas. El tema es que debe tener sentido de proporción y guardar relación con los locales paralelo, con las mismas condiciones de los mismos entornos. Eso es lo que hay que mirar. Ok, si pero lo que estamos hablando es que no hay un beneficio de un particular en ese alquiler. Julio, los procesos siempre tienen beneficio, porque si yo soy el gestor, puede que lo incremente con un propósito. Perfecto. Y entonces, ¿por qué no se ha corregido si eso fue así? Bueno, yo no digo que fue así, no conozco el caso, quien lo está planteando es Orlando. Lo que te digo es que tiene que tener sentido de proporción. Además, porque ese ministerio tiene que pagarle al Banco de Reserva lo que no tiene que pagarle. El banco es una institución privada del Estado que tiene terceros accionistas. Lo que yo veo es que al PLD le están dando su golpe por ataques ajenos. Entonces, si tú no estás peleando, si tú estás tranquilo, al PLD no se le ha dado ataque. Tú mismo decías. Pero si tú estás, tú mismo decías esta mañana, Julio. Si tú estás tranquilo, en tu proceso interno, tratando de salir en tu proceso interno, y esta campaña la están llevando otros sectores, incluyendo sectores del propio PRM, que de manera irresponsable quieren acorralar al gobierno, planteando rebaja de combustible en un momento que los combustibles están subiendo. No es el PLD el que está planteando eso. Los puntos que están planteando, yo comparto los puntos que tú expresaste esta mañana. Incluso creo que el gobierno no ha sido suficientemente comunicativo, y yo me siento ser parte de este gobierno, para explicarle a los ciudadanos la dimensión de la crisis que encontramos. Dimensión de la crisis que encontramos. Precisamente el gobierno ha estado embarcado en hacerle frente a una pandemia, es decir, no estamos en un tiempo de paz, estamos enfrentando un enemigo desconocido, estamos aprendiendo en la práctica. Pero de todas maneras, dice Alburquerque, es un Estado con las finanzas públicas socavadas, por eso le decía ahorita. Dice Alburquerque que si no hay cambio en lo que están haciendo hasta ahora, que se van, dice Alburquerque. No el PLD. Cambio fuera.